Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis, un libro que ha sido tremendamente confundido desde hace mucho tiempo, todo por una cosa, por no consultarle a Dios y pedirle que Él sea el que nos guíe para poderlo entender. Hoy vamos a hablar de algo que hasta hace tiempo se creía prácticamente imposible. Vamos a hablar de una profecía que está en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que nos habla que al final de los tiempos habría un gobierno mundial y una religión mundial. Esto parecía imposible hasta hace muchos años, que los gobiernos del mundo se unieran para formar un solo gobierno y una sola religión. Parecía imposible. Hoy ante nuestros ojos está prácticamente terminado tanto el gobierno como la religión mundial. Desgraciadamente mucha gente, aún viéndolo, no lo quiere creer, y a otros no les interesa porque ya están hartos de malas noticias. No se dan cuenta que el hacerles saber estas cosas no es para atemorizarlos, sino para que se preparen. En el Apocalipsis se mencionan varios símbolos que representan a imperios antiguos. Por ejemplo, dice que hay una bestia como leopardo que representa a Grecia, patas de oso que representa al imperio medo-persa y boca de león que representa al imperio de Babilonia. Pero estos imperios solo conquistaron los países del viejo continente, es decir, países cercanos a ellos. Pero surge una pregunta: ¿en los últimos días solo estos países tomarán parte en los acontecimientos finales o estará incluido todo el mundo? No hay que contestar simplemente a la ligera, hay que tener respaldo bíblico de lo que se está diciendo. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:10 dice que viene la hora de la prueba para probar al mundo entero. En Apocalipsis 6:4 dice que el segundo jinete se le da poder de quitar la paz de la tierra. En Apocalipsis 6:15 habla de los reyes de la tierra. En Apocalipsis 7:1 habla de los ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra. Y en Apocalipsis 13:13 dice que se maravilló delante de la bestia toda la tierra. Todavía hay más versículos, estos solamente son un ejemplo. Estos pasajes están incluidos solamente en el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento habla de pasajes como estos. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 2, dice: reuniré a todas las naciones. Sofonías 3:8 dice: porque mi determinación es reunir a las naciones. Zacarías 13:3 nos dice: bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí está hablando de atacar a Jerusalén, al pueblo de Israel. Zacarías 14:2 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Así que podemos ver que también esa falsa profecía de que todo México para Cristo es mentira, porque esa misma falsa profecía que se dice aquí de que todo México para Cristo, pueden estar seguros que también en Brasil dicen todo Brasil para Cristo, todo Uruguay para Cristo, toda Rusia para Cristo, y es mentira. Pero estos hipócritas lo único que les gusta es llenar a la gente de falsas, porque
¿quién más que Dios puede desear el deseo de todas las almas? Como el apóstol Pedro dijo que Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Él es bueno y ama a las almas, pero estos hipócritas que se creen más buenos que Dios dicen que todo México para Cristo. Aquí estamos viendo que no. Dice Dios: yo reuniré a todas las naciones para pelear contra ellas. Esta sería la primera vez en la historia que todos los gobiernos del mundo se reúnan para pelear contra una sola nación. En este caso será Israel, el país amado por Dios y odiado por muchos en el mundo. Aún los aliados de Israel lo abandonarán, pero para que esto suceda necesitan estar de acuerdo todas las naciones. Se necesitan unir en un gobierno mundial y sin saberlo no pelearán contra Israel. Pelearán contra el Cordero, como está escrito. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Vamos a leer los siguientes pasajes. Dice en el nombre de Jesús, aquí mismo, Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Dice en el nombre de Jesús: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido reino aún, pero por una hora recibirán autoridad con reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Según se cree, el mundo ya ha sido dividido en 10 partes gobernadas por las potencias mundiales. Y también sabemos que los líderes mundiales más poderosos le sirven a Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que sería lógico que estos líderes entregaran su autoridad a la bestia, que no es otro sino el hijo del anticristo o el anticristo. Tenemos un video circulando en internet que dice ¿quién es el anticristo? Ahí se explica a detalle quién es el anticristo y quién será en estos días. Ahora ante nuestros ojos se está formando ese gobierno mundial del que prácticamente todos ya formamos parte, no de ese gobierno, sino que nuestros gobiernos ya se han unido. Se llama globalización, un gobierno global. Parte de este gobierno es el conocido G20, pero no nos engañemos. Aclaremos que dentro de estos 20 hay algunos que no son tomados en cuenta como potencias, como es el caso de nuestro país, de México o Grecia, y otros. Solo las potencias gobernarán al mundo, más o menos como esto. Es solo un ejemplo. El Mercado Común del Sur o el Mercosur es un bloque regional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y otros países. Aquí en México tenemos al Merconorte o el Tratado de Libre Comercio, que está formado por Canadá, Estados Unidos y México. Ya son 2 bloques. La Liga de los Estados Árabes, que fue fundado en 1945. El Mercado Asiático, el Bloque Soviético, la Unión Europea, el Mercado Común de África Oriental y Austral. Así es como se van a formar 10 bloques, así es como se van a formar 10 reinos que entregarán todo su poder a la bestia. Pero si lo hacemos por potencia, sabemos que son pocas las que gobiernan al mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica, China, Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, la India y nuestro país México, pues no está, debería de ser una potencia, pero no lo es. Estos líderes al final se van a repartir el mundo en 10 partes y tomarán como cabeza de este gobierno al anticristo judío. Eso es lo que va a pasar para formarse, bueno, no para formarse, en este gobierno mundial que ya está terminado. Ahora hablemos de una religión mundial con un falso Dios llamado el anticristo.
En Apocalipsis 13, como leímos, decía que todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia y a su imagen. Escuchen, a su imagen. Adorar una imagen es idolatría. Uno de los primeros mandamientos dados por Dios a Moisés y a su pueblo, de los que ellos deberían de abstenerse de adorar a los ídolos. Pero recordemos las palabras del Señor Jesús al profeta Daniel, que le dijo que el anticristo trataría de cambiar los tiempos y la ley. Dice que este ser trataría de cambiar los tiempos y la ley. Por eso es que lo voy a hacer salirme un poquito. Los adventistas, con su obsesión que tienen hacia el papado romano, dicen que cuando Dios cambiará los tiempos y la ley se refiere a que cambiaría el día de reposo de sábado a domingo, y que todos los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Eso es lo que dicen los adventistas. Pero debemos de aclarar unas cosas. La palabra tiempos, ahí cuando el Señor le dice a Daniel que tratará de cambiar los tiempos y la ley, es la palabra hebrea moed, que su traducción correcta es fiesta. Entonces lo que dice es que el anticristo tratará de cambiar las fiestas del Altísimo y la ley, y así lo notamos claramente en la Biblia. Este ser quitará la Pascua, quitará tabernáculos, tratará de quitar todas las fiestas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él se hará pasar como Dios y por lógico inventará sus propias fiestas. Daniel 11:31 dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán el ídolo abominable. Este camino ya está siendo preparado. La humanidad ya está en ese proceso de aceptar una religión mundial. Hace muchos años, entre el año 300 y el 400 de nuestra era, el emperador romano Constantino el Grande decretó un edicto llamado el Edicto de Tolerancia. En este documento decía más o menos lo que sigue: Roma acepta la libertad religiosa y permite todas las religiones, pero la religión cristiana es la religión oficial del Imperio Romano y el emperador su máximo líder. Quiere decir que cada quien podía creer lo que quisiera, pero tenían que reconocer a la nueva falsa religión cristiana como la religión oficial del imperio. Constantino, aparte del título de emperador, él mismo se autotituló el Pont Max, que quiere decir máximo o sumo pontífice, exactamente igual al título que el Papa de Roma. 1600 años después, la Iglesia de Roma, por su parte, comenzó un movimiento que promovía la unión de las religiones bajo un nombre nuevo llamado ecumenismo, es decir, algo así como si todos somos iguales, todos tenemos en común. Y esto es claro cuando dicen que no importan si crees en Buda, Alá, Krishna o Jesús, todas son la misma deidad. Lo más lógico es pensar que nadie aceptará esta nueva religión, pues viola sus tradiciones. Pero Roma, fíjense lo que ha dicho: la Iglesia Católica acepta la unión de todas las religiones, siempre y cuando reconozcan a la Iglesia Católica Romana como la cabeza y al Papa como su máximo líder. Suena conocida esta frase, ¿no es cierto? Se parece a una historia que se escribió hace más de 1600 años, y curiosamente es por el mismo imperio. También cabe recordar que el comunismo, que es lo mismo que el ecumenismo, solo que es aplicado al pueblo, fue creado también por la Iglesia de Roma. Y aunque parezca increíble, son demasiadas las religiones que han aceptado esta unión. Algunas son inclusive las que en apariencia más atacan a la Iglesia de Roma,
y sin dejar de mencionar a las denominaciones evangélicas más antiguas. Por ejemplo, en el caso de los Testigos de Jehová, ellos hasta el año 1985 usaron la Biblia del King James o Rey Santiago. A partir de ahí, ya no estuvieron de acuerdo y sacaron la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ustedes lo pueden ver en cualquier Biblia de los Testigos. En la primera página dice traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras y de abajo dice 1985. Esa Biblia no dice quién la tradujo. Ellos dicen porque no quieren darle la gloria al hombre. Es falso. Esa Biblia fue traducida por sacerdotes jesuitas. Por eso es que ningún erudito griego la reconoce como una traducción, sino como una malversación de las Escrituras. Las iglesias evangélicas son la vergüenza, estarse uniendo a su peor enemigo y olvidando la sangre y los sacrificios de quienes lucharon por una división de la ramera de Roma. Se habla mucho de un nuevo orden mundial y hay rumores de un exterminio mundial. La próxima señal para que aparezca el anticristo sería la construcción del templo de Jerusalén. Pero ¿quién va a construir el templo? Volver a los sacrificios de animales es despreciar el sacrificio de Jesús y volver a la ley a cual el Señor le dio fin con su muerte. Sin importarles esto, Israel hará un pacto con el anticristo. Léanlo, Isaías 28:15, lean también 2 de Tesalonicenses 2:8, léanlo, porque a veces hacen comentarios absurdos de que uno ataca a la nación de Israel. Eso es falso, porque los que la aman solapan sus pecados, pero los que no aman a Israel, sino que dicen que tienen un falso amor, solapan todo lo que hace. Pero los que de verdad aman al pueblo de Israel están orando para que se vuelva al arrepentimiento y reconozcan al Señor Jesucristo como su Mesías. Ellos son los que de verdad aman a Israel, no los hipócritas que andan haciendo marchas o que los defienden con palabras sin sabiduría. Por lo tanto, surge una pregunta muy seria. ¿Sabrá un grupo de judíos poderosos y secretos en el mundo para quién será este templo? ¿Usarán de pretexto a Dios para honrar a este ser perverso? Alrededor de la construcción hay muchas mentiras y están incluidas costumbres no bíblicas. Salomón lo construyó en el orden divino, lo mismo Zorobabel. Pero ¿qué pasó con el del rey Herodes? ¿Fue igual bajo la dirección de Dios? ¿Y qué se sucederá con este nuevo templo? Es más, ¿por qué Israel ha tomado la decisión de hacer una réplica idéntica del templo de Jerusalén y de la ciudad santa de Jerusalén en Chiapas, violando toda voluntad y toda autoridad de Dios? Muchos cristianos ya lo celebran, pero ¿qué no tienen entendimiento que se dan cuenta que Israel está violando la soberanía de Dios? No nos deja duda de que están haciendo su propia voluntad, pues están haciendo lo mismo que Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Lean Primera de Reyes 12:26 al 33. Léanlo antes de hacer comentarios absurdos. Cientos de años antes del nacimiento del Señor, en el libro de Ezequiel, del capítulo 8, versículos 6 al 11, habla de gente que adoraba a los demonios dentro del mismo templo. Según la historia de la judería, ese grupo tiene descendientes. ¿Tendrán algo que ver con la construcción del nuevo templo? No sería la primera vez que despreciaran a Dios por adorar a los demonios. Sabemos que la Biblia prohíbe que un pagano, un gentil, entre al templo de Dios. Y sin embargo, el encargado del instituto del templo dijo que Jerusalén, el templo de Jerusalén, era un templo para todas las naciones. A Pablo lo iban a apedrear porque dijeron que metió un pagano en el templo, lo cual él dijo que no era cierto. Los judíos son celosos de su ley, son celosos de su templo y no van a permitir que ningún pagano entre en él. ¿Cómo es que este hombre dice que será para bendición de todas las naciones?
Lean Salmo 106, 37, Deuteronomio 32, 17 y Segunda de Reyes 13, 6, para que vean lo que Israel hizo en el pasado, con tal de darle la espalda a Dios. En conclusión, ya casi todo está terminado. El nuevo gobierno y la nueva religión mundial ya están terminadas. ¿Sabrá la población judía lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué papel jugarán los 144,000 en todo esto? Cuando aparezcan los dos testigos, ¿comenzarán a actuar los sabios del pueblo ya dentro de poco? ¿Qué harán los dos testigos en medio de todo esto? Hay muchas noticias sobre la construcción del templo, los muebles, la ropa, los sacerdotes, todo está listo. Solo esperan la hora para comenzar a hacerlo. Por tanto, el falso Mesías debe ya de estarse paseando por Israel, esperando solo el momento exacto para manifestarse y pensar que tal vez lo esté haciendo en nuestras propias narices. El gobierno mundial casi listo. La religión mundial casi lista. El templo de Jerusalén casi listo. El anticristo casi listo. La iglesia cristiana peor que nunca. Si Dios tocó tu corazón a través de este estudio, que es para darte entendimiento por medio de la palabra que Dios nos regala a otros, porque la sabiduría no es nuestra. A Dios sea toda la gloria. Él es el que nos permite entender la palabra para compartirla a otros. Lo que yo no entiendo, lo entiende otro. Lo que no entiende él, lo entiende otro. Y todos juntos compartimos lo que Dios nos da para edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, ¿dónde estás parado? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia un templo donde se alaba al Altísimo con verdad, como Él lo ha demandado? ¿O a un lugar en donde se hace la voluntad del líder y no la de Dios? Entrégale tu vida al Señor, aceptando el regalo de la salvación. Pídele perdón por haber desviado el camino y toma la decisión de vivir en la voluntad de Dios, no en la tuya ni de tu pastor. Dile con todo tu corazón: Señor Jesús, tú moriste por mí. Cámbiame y sálvame. El resto lo hará hoy. Hay un grupo de gente que no se ha doblegado a todo esto. Es lo que Dios llama a su remanente. Si tú quieres ser parte de Él, en tus rodillas y en tu boca y en tu corazón está la respuesta, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que Dios te bendiga y te guarde.